20, versículo 30 y 31. Y dice lo siguiente. Juan 20. ¿Ya lo tenemos ahí? 30, 31. Y los que tienen rótulo o título en sus Biblias, dice el propósito del libro. ¿Sí? No hay otro propósito de este libro más que este. ¿Sí? Obviamente nos habla de su espíritu, nos habla de normas, nos habla de tantas cosas, proverbios, de consejos sabios, pero realmente el propósito del libro es que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Ahora acompáñame por favor a Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante al 10. ¿Sí? Gálatas capítulo 1, del 6 en adelante al 10. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, ¿sí? Y estaba sorprendido Pablo, estaba impresionado. Esto es algo que ha pasado hace más de 2000 años, ya pasaba, no es algo nuevo, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo decía: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Saben qué significa anatema? Sea maldito, ¿sí? Y luego dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que se ha venido cuidando desde hace más de 2000 años, ¿sí? Que el evangelio no se perturbe por esos hombres que perturban el evangelio, ¿sí? Y en ti y en mí está el cuidar de este evangelio, ¿sí? Dios nos ha dado un tesoro, Dios nos ha dado lo mejor que es su palabra. Para nosotros como creyentes, su palabra es verdad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Han estado infiltrándose otras enseñanzas, han estado infiltrándose otras cuestiones que no bien otros evangelios. ¿Evangelio qué significa? Buenas noticias, ¿sí? Pero hay otras buenas noticias. Si yo llego y le digo a él, te voy a dar $1,000,000, será una buena noticia, pues es una super notición, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero ese no va a salvar su alma. Entonces, así en la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados estaban en espera de información y llegaba el que transmitía la información, decía: ahí vienen las buenas noticias, ahí trae el evangelio, ¿sí? Decían los soldados, porque eran buenas noticias. Pero el evangelio del reino, ¿sí?, de lo cual nos hablan las escrituras, que es el que tiene que ser predicado, ¿sí?, se ha estado diluyendo y lo han estado perturbando. No es que haya otro evangelio como del reino, sino que los que lo saben lo han estado perturbando. Entonces es algo que tenemos que cuidar. Primera de Juan, esto es para una pequeña resumen para los que acaban de llegar, ¿sí? La fe que vence al mundo. Primera carta de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo,
es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Y ese es el que vence al mundo. Entonces, si vamos un poquito atrás, ahí mismo en la primera de Juan, capítulo 2, capítulo 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega, ¿qué? Que Jesús. ¿Qué niega? Que Jesús es el Cristo. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Fíjate bien, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, ¿sí? Todo aquel que niega al Hijo también tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por eso es la importancia de que tú y yo podamos entender el núcleo de la Biblia, que es que Jesús es el Cristo, que tenemos que creer en Jesús como el Cristo, porque ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Por eso es anticristo, no es anti-Jesús, es anticristo. ¿Sí? Y es algo que tenemos que ir recuperando poco a poco, es algo que tenemos que ir instruyendo. Acompáñame por favor a segunda de Timoteo 3:16, por favor. Estoy poniendo las bases de lo que vamos a ver hoy. Segunda de Timoteo 3:16, ¿lo tenemos? Toda la escritura, dice la palabra, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál toda buena obra? Dice la palabra en Efesios que Él ya preparó las obras en las cuales tú y yo debemos de andar. ¿Sí? Él ya las preparó. Lo que tenemos que hacer es tú y yo sintonizarnos con su Espíritu, sintonizarnos con su presencia. ¿Para qué? Para que podamos entender esas buenas obras de las cuales Él de antemano ya preparó, para que tú y yo podamos andar en esas obras. ¿Sí? ¿Y cuáles son las obras? ¿Qué es lo que Dios necesita? Dice su palabra, a veces nos aprendemos el Padre Nuestro, ¿sí? Y a veces lo rezamos, pero ni siquiera a veces ponemos atención en lo que dice. Y el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad. ¿En dónde? En la tierra como en el cielo. ¿Y en dónde? Como en el cielo. Así también. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Acompáñame a Juan 6:40. ¿Sí estamos entendiendo o voy muy rápido? Amén. Juan capítulo 6, versículo 40. Y ahí vemos perfectamente la voluntad del Padre. ¿Ya estás listo? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve a quién Hijo. y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. ¿Sí? Pero ¿cómo van a ver al Hijo? ¿Cómo la gente va a ver al Hijo? Creyendo. Y van a ver al Hijo a través de nuestra vida. ¿Sí? Van a ver al Hijo a través de nuestro compromiso con Él, Amén. nuestro testimonio, nuestra obediencia a su palabra, ¿sí? De predicar. Por eso ayer nos quedamos en el tema, ¿se acuerdan en qué nos quedamos?
la nueva criatura, ¿verdad? ¿Sí? Dios nos hizo una nueva criatura. ¿Para qué? Con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos hace nueva criatura? Para que entonces nos ha encargado, dice la palabra, el ministerio de la reconciliación. Perdón, ¿sí? Y es algo hermoso que nos ha encargado el Señor. Y si tú, dice la palabra, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y si tú y yo somos iglesia del Señor, porque quiero que pongas atención en algo. El hecho de que tengamos una etiqueta de cristiano no nos hace cristianos, ¿sí? El hecho de que yo me duerma en una cochera no me hace coche, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el hecho que vengamos al templo, el hecho que levantemos nuestras manos, eso no nos hace hijos de Dios. Quiero que entendamos bien eso, porque entonces Dios a los que enseñamos nos va a demandar qué es lo que enseñamos y tenemos que hablar claramente, ¿sí? Entonces esto es algo que tú y yo debemos, por eso dice la palabra que cuidemos nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Con temor y temblor, ¿verdad? ¿Será algo sencillo, mi hermana? Digo, sencillo. Hay que Cristo. creer. Pero si nos lo está diciendo, a lo que quiero que entendamos, que si nos está diciendo, ¿está lloviendo? Sí. Wow, gracias, Señor. Que cuidemos nuestra salvación con temor y temblores, sabes que pon atención de lo que estás haciendo, de lo que estás aprendiendo, de lo que estás leyendo, de lo que estás viviendo, ¿sí? Entonces, la nueva criatura por la cual el Señor nos hace nueva creación es para encargarnos el ministerio de la reconciliación. Amén. Y eso es para que cada uno de nosotros podamos meditar realmente en su palabra y cómo estoy viviendo mi vida de fe en Cristo Jesús. ¿Realmente estoy haciendo el ministerio de la reconciliación? ¿Realmente he decidido morir a mí mismo para vivir para Cristo? ¿O sigo viviendo para mí? ¿O sigo viviendo para que Dios me resuelva mis problemas? ¿O sigo viviendo para que Dios me solucione, me esté pagando mis cuentas y me esté haciendo cosas? ¿O vivimos para Cristo? Y el vivir en Cristo, el apóstol Pablo, que es el vivir para Cristo, ¿sí? Se me fue o dice que el morir ya es ganancia, ¿sí? Entonces, tú y yo debemos de entender bien esta parte, porque si tú estás siendo entendido en estos tiempos de lo que significa la palabra de Dios, el llevar el mensaje de salvación, ¿sí? Dios nos está encargando algo muy preciado, por el cual Él dio su vida, ¿sí? Nos está encargando las almas, ¿sí? Y es para que tú y yo podamos poner atención y prestar atención de la obra redentora que hizo nuestro Señor, ¿sí? Nuestro Salvador, nuestro Emmanuel, Amén. ¿sí? Como el Cristo de nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son los temas? Vamos a ver. Podemos ver en la muerte de Lázaro, ¿sí? Acompáñame a Mateo, Marco. Juan, capítulo 11. ¿Dónde? 11. Juan, capítulo Muerte de Lázaro. Hey. La resurrección de Lázaro Ajá, bueno. en el 38. Fíjense bien, hemos leído la historia, ¿verdad? Pero entonces decía Jesús, oye Señor, es que duerme, es que Lázaro ha muerto, tranquilos, duerme. Y los otros, oh Señor, está muerto, duerme, sí, tranquilos, duerme, ¿sí? No entendían sus discípulos con quién estaban tratando, ¿sí? Pero llega un punto en el versículo 17 que dice, vino pues Jesús
y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Antes, ¿quién era la que corría primero a los pies del maestro? María, ¿verdad? Y ahora aquí le valió el maestro. Se quedó en casa, con su dolor, con su sufrimiento. Y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero fíjate aquí en el 22 y 23. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta, perdón? Le pregunta a Jesús: ¿crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. ¡Wow! La que aparentemente estaba afanada, ahora fue la que tuvo la revelación. ¿Sí? Y fíjense por qué Jesús llora. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: oye, María, el maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y aquí Jesús lloró, porque María no le reconoció que él era el Cristo. ¿Sí? Y por eso llora Jesús. No llora porque lloraron los judíos, no llora porque lloró María, ¿sí? Llora porque María no le reconoce como el Cristo resucitado. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba, ay, qué lindo. Y algunos de ellos dijeron: no podía abrir los ojos al ciego y haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sí? Sí, gracias. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Amén. Eso es lo que Cristo, eso es lo que Jesús vino a establecer. Él vino a enseñar que Él era el Cristo. Amén. ¿Sí? Él vino a predicar esas buenas nuevas. Hey, aquí estoy, el Mesías que esperaban, el Mesías que el profeta Isaías 700 años atrás
predicaba que iba a venir el Cordero de Dios, el que iba a quitar el pecado del mundo, aquí está. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá, sino que vivirá eternamente. Amén. Y por eso tenemos que creer fervientemente que Jesús es el Cristo, el Hijo Amén. del Dios viviente. Amén. Señor. ¿Sí? Cuando tú hay incredulidad en nuestro corazón, Jesús llora realmente. Amén. Aquí nos pone el ejemplo, como con María, que era la que se la pasaba a sus pies, que era la que estaba con él. En ese momento no le reconoció, porque se quedó más con su dolor. Por eso cuando tú y yo entendemos que el problema ya no es problema, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control ahorita de ese pequeñito, ¿sí? No le va a pasar, Dios no va a permitir que le pase nada a ese bebé. Amén. Porque Él dice que estamos en el hueco de sus manos. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso la nueva criatura. Cuando Israel salieron de Egipto, 40 años estuvieron en el desierto y ninguno murió de hambre, ninguno murió de sed y no se le rompieron sus ropas ni los zapatos. ¿Qué significa esto, amados? Que cuando el Señor está conmigo no hay ningún problema. Y esta es la bendición original del Edén. Amén. Y cuando Dios está con nosotros, el hombre no tiene ningún problema y todos los problemas no son problemas realmente ya para nuestra vida. Y si nosotros creemos en Jesús como el Cristo y no tenemos dinero y morimos, no hay problema. Si no teníamos dinero y morimos de hambre, ¿cuál es el problema? Nos vamos al cielo, porque sabemos en quién estamos creyendo y tenemos asegurada nuestra salvación. Pero ¿por qué dudamos si somos salvos? ¿O por qué tenemos miedo a la muerte? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A desarraigarnos de este mundo que amamos tanto? ¿A todo lo que nos puede ofrecer este mundo? Siendo que allá tenemos una morada celestial, una morada eterna, y que la muerte aquí, como la conocemos, no es más que una transición de un estado a otro estado mejor, para los que creemos que Jesús es el Cristo. Porque para los que no, dice la palabra en Daniel, que entonces unos resucitarán, todos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para perdición. ¿Sí? Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿De los ganadores, creyendo que Jesús es el Cristo? Porque si creemos realmente, entonces acompáñame a 2 Corintios 4:8. Desde el 7, por favor, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, más no ¿qué? Más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifieste en nuestros cuerpos. Amén. ¿Sí? ¿Y por qué la vida de Jesús? Porque Él humanamente, Jesús representa aquí al Verbo en carne. Amén. ¿Sí? Él humanamente padeció, pero Él sabía a quién servía. Amén. Él sabía, dice: yo no vengo a hacer ni siquiera mi propia voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Que está en los cielos. ¿Sí? Y Él es el que pone el ejemplo. Por eso se hizo el Cristo, porque había que cumplirse la palabra, se tenían que cumplir las profecías, y en Él se cumplieron más de 300 profecías para mostrar que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Para que entonces, creyendo realmente en su nombre, entonces perseguidos pero no desesperados, dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, porque nuestra confianza está en Él, en apuros, mas no desesperados. ¿Por qué? Porque si estamos en apuros, de nada sirve
que estemos todos afligidos, angustiados y nuestro cuerpo se enferma, ¿sí? Porque el cuerpo, cuando estamos atribulados, Dios nos creó y nos formó para que estemos con gozo, ¿sí? Y el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿sí? Pero si el cuerpo está todo atribulado, todo nervioso, el cuerpo se daña porque no está preparado para eso y se enferma, ¿sí? Porque estamos todos angustiados, ¿sí? Y de ahí vienen todas las enfermedades. Está comprobado científicamente, y antes de que lo comprobaran científicamente, ¿sí?, que el cáncer es por falta de perdón, el cáncer es por amargura, ¿sí? Porque el corazón está amargado sin Cristo, el corazón sin Dios está amargado, ¿sí? Y nosotros tenemos que vivir por esa fe. Ahora sí, acompáñame a 2 Corintios 5, capítulo 5, perdón, primera. No, perdón, segunda 5. Segunda de Corintios 5, 11. Y dice la palabra: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros y nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Esto ya lo explicamos ayer. Porque si estamos locos es para Dios, si estamos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿A qué morimos? A nuestros delitos y pecados. Y por todos murió, para que los que viven, ¿qué? No vivan para ya sí. No vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos ya según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que si Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. ¿Qué privilegio tienes hoy, hermano? ¿Sí? Que Dios te esté encargando algo muy valioso. Aquí la pregunta es, ¿lo vamos a hacer? Amén. ¿Lo vamos a llevar a cabo, mi hermano? Amén. Amén. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Dayaris. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Ustedes saben del Estado Islámico que está matando personas, ¿verdad? Estas cosas no pueden ocurrir, pero están sucediendo, ¿sí? Ese Estado Islámico está acabando con gente. Les disparan, los degollan, decenas de niños son crucificados, y todo esto ya ocurría. Hoy nos espantamos, pero esto era algo que ocurría, ¿sí? Los primeros creyentes, la iglesia primitiva, padeció esto, ¿sí? Y aquí la pregunta es, ¿estaremos preparados para si un día nos llega a suceder algo así? ¿Y vamos a negar nuestra fe, o estamos dispuestos, como la iglesia primitiva, que era lo que le impresionaba a la gente? ¿Sí? Todo esto ocurría ya en la época de la iglesia primitiva, y si creían en Jesús como el Cristo, morían. Pero a pesar de esto, creían en Jesús como el Cristo, y creyendo que Jesús es el Cristo, la muerte no es problema. Y está bien si morimos, porque creemos que Jesús es el Cristo de nuestra vida. Y por lo tanto, la persecución no era problema para la iglesia primitiva, porque ellos sabían
a dónde iban, sabían en quién estaban confiando. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he confiado, ¿sí? Y esa es la fe en la cual tiene que ser desarrollada en nosotros, porque es a través de esta fe en la cual realmente vamos a poder vencer al mundo para poder lograr y hacer la evangelización mundial. Amén. Y nosotros creemos que aquí están esos discípulos amados en los cuales se van a encargar de salvar su región y de salvar Cuba, de llevar el evangelio correcto, el evangelio sin sin paliativos, ¿sí? Aditivos, sin adiciones, cosas añadidas, sino quitadas, sino lo original que Dios estableció en su palabra. Amén. ¿Sí? Amén. Sí, Señor. Y es por eso que en la iglesia primitiva todos daban sus pertenencias. ¿Por qué podían dar todo lo que tenían? Fíjate bien, ¿por qué entregaban todas sus pertenencias? Porque el problema de la economía no era un problema para ellos. ¿Por qué? Porque creían que Jesús era el Cristo. Creían que todos los problemas ya se habían acabado. Y las personas que ya no tienen problemas son las que pueden vivir realmente para el Señor. Los que están creyendo y confiando, ¿sí?, en el Señor pueden vivir para el Evangelio y por el Evangelio. Y los que creen de esta forma pueden hacer la obra del Señor, ¿sí? Pues necesitamos creer realmente, ¿sí? Porque si no, entonces va a ser triste que cuando lleguemos delante del Señor, ¿sí?, y delante de su presencia, Señor, pero es que yo compartí, eché fuera demonios y sané enfermos, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Sí, no te conocí, ¿quién eras? ¿Sí? Y entonces va a ser una tristeza que vivamos una falacia, ¿sí? Cuando vivimos una verdad a medias, ¿sí?, no deja de ser una mentira. Y necesitamos realmente estar nosotros convencidos de quién es el Cristo de nuestra vida para poder alcanzar Cuba. Pero todos hablan a la gente que reciban a Jesús para que les resuelva el problema económico o de enfermedad. Todos hablan así y es por eso que la gente solo cree en Jesús para que les resuelva sus problemas, para tener dinero, para ser bendecidos. Y todo es mentira, y el hacer que uno crea de esta forma es idolatría, ¿sí? Hacer que crean en Jesús para que les resuelva sus problemas, para que les resuelva su economía, para que les resuelva su salud, eso es idolatría. ¿Qué es el verdadero evangelio? Si creemos que Jesús es el Cristo, verdaderamente traspasamos todo problema, y este evangelio es necesario, y esta fe debe ser transmitida a los creyentes. Y si no es así toda la vida, entonces estaremos atados a nuestra carne, y dentro de la iglesia estamos atados a la carne. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de los que están atados a la carne? Vamos a Romanos 8, 5, 8, ¿sí? Y dice la palabra así: porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la eternidad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿sí? Y si vemos en el libro de Gálatas, dice que todo lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, el Espíritu. Ah, qué profundidad, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que las cosas de la carne, dice, van contra las del Espíritu, no se llevan, ¿sí? No las podemos mezclar.
Y nosotros vivimos en una apariencia dentro de 4 paredes, venimos, alabamos a Dios, alzamos manos, pero cuando salimos y nos enfrentamos a los problemas, realmente es ahí donde se olvidó todo lo espiritual, ¿sí? Y otra vez andamos en la carnota, ¿sí? En la chuleta, ¿sí? Los que viven en la carne están atados a la carne y entonces son enemigos de Dios y no pueden agradar a Dios. Y esto nos dice también la Biblia en Filipenses. Acompáñame a Filipenses 3, 18, 19. Porque por ahí andan muchos, fíjate cómo el apóstol Pablo decía, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo. Aquí Pablo ya le dolía, ¿sí? Porque les decía y les compartía. Filipenses 3, 18, 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el ¿qué? El vientre. Su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Oh, qué tremenda palabra. ¿Sí? ¿Sí la estás meditando, amado? Amén. Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decir, lo que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza, y su fin será la perdición. ¿Sí? Y si vamos un poquito más atrás, en Filipenses 1, ¿sí? Porque al final, a ti y a mí no nos corresponde. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo en los Filipenses. Ahorita leo. En el 12. Filipenses 1:12. Para mí el vivir es Cristo. Y decía, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Wow! El apóstol Pablo estaba bien entendido. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, conforme a su propósito, a su plan para nuestra vida. Y aquí el apóstol Pablo decía, todo lo que me ha pasado, más bien ayuda para el progreso del Evangelio. De tal manera que si mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y aquí en el 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy pues para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por buenas oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amén. ¿Sí? Y eso era algo que decía el apóstol Pablo, pero que él no se encargaba de estar hablando y contradiciendo. Tenemos que guardarnos, y me gusta enfatizar en eso. Tú y yo no estamos para juzgar ministerios o criticar. Tú y yo estamos para ganar almas para Cristo. Amén. Para el ministerio de la reconciliación. Amén. Pablo expresaba esto. ¿Por quién lloraba Pablo? No por los incrédulos, sino por las personas que recibieron el Evangelio, pero piensan en la carne y son enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es su vientre, y entonces utilizan a Dios para llenar su vientre, para su problema, para su carne, y sirven a Dios
y utilizan a Jesús, y ellos son enemigos de la cruz y son enemigos de Dios si no se comparte el evangelio correcto, si no se comparte que Jesús es el Cristo. Si no creemos que todos los problemas ya se han consumado, nos volvemos enemigos realmente de la cruz, que utilizan la cruz para nuestra carne, y entonces nos volvemos idólatras, ¿sí? Y es algo fuerte para la iglesia, pero es necesario que hablemos esta palabra, ¿sí? Porque si no, entonces no estamos entendiendo en nuestro espíritu lo que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz, ¿sí? ¿Cómo viven las personas salvas? Acompáñame a Corintios 5:15, segunda de Corintios 5:15, que es lo que ya veíamos. Él murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hemos entendido nuestra salvación. Por eso estamos aquí nosotros, ¿sí? Por eso dejamos nuestra tierra, dejamos nuestra familia, dejamos nuestras congregaciones, porque sabemos que Dios es el que se encarga de ellas, para poder estar aquí disfrutando con ustedes, para transmitirles este mensaje, esta verdad, ¿sí? Y encontrar a las personas y a los discípulos que ya no quieran vivir para sí, sino realmente quieran vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Gracias, Señor. ¿Por qué nuestro Señor murió y resucitó? Para que los que viven ya no vivan para sí. Por eso Jesús dijo: todos los que quieran seguirme carguen su cruz, no vivan para sí mismos. Y en el versículo 16 dice: así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aun si a Cristo lo conocemos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. Nos dice que antes conociendo a Jesús según la carne, pero ya no lo conocemos así. Y los que creen de esta forma son nuevas criaturas. Y lo antiguo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. Y solo estas personas tienen el ministerio de la reconciliación de Dios y el mundo. Y entonces estas personas son las que pueden hacer la obra del Señor y son personas salvas, ¿sí? Y en eso radica. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío, porque él era judío, ¿sí? Y luego para el gentil. Amén. Acompáñame a 2 de Timoteo 2, 3 y 4, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, 3 y 4. Y aquí el apóstol Pablo, me gusta mucho a mí meditar en este pasaje, porque él ya se está despidiendo casi, ¿sí?, de su ministerio. Y le aconsejaba a Timoteo, ya él siendo de edad, le aconsejaba al buen Timoteo: tú por tu parte, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 3 y 4. Salud. Así que, amados, fuimos llamados como buenos soldados, y los que son llamados como soldados no se enredan en las cosas ya de la vida. Ninguno se enreda en las cosas ya de la vida. Como cree que ya todo terminó, ya no está atado por su vida, sino que viven realmente una vida para aquel que los llamó por soldados, y esto es lo que Dios desea de nosotros, ¿sí? Un soldado, les ponía ayer el ejemplo, un soldado, cualquier ejército, les dota todo su uniforme, les dota sus botas, su uniforme, su casco, su arma. ¿Para qué? Y les pagan, ¿para qué? Para que estén dispuestos a dar su vida por su nación. Amén. ¿Sí? Gálatas 2:20.
Y por eso aquí Gálatas 2:20 dice: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? ¿Qué significa ser salvos entonces, amados? Este fue el tema que estábamos viendo. ¿Qué significa ser salvos? Y es la nueva criatura. Que estoy juntamente crucificado, que yo morí, que junto con Cristo ahora vivo. Y esto es la verdadera salvación. Todo mi pasado terminó, todo mi yo pasado terminó, y ahora estoy juntamente con Cristo crucificado, estoy juntamente con Cristo viviendo. Esto es la verdadera salvación del creyente, ¿sí? Que entendemos que todo fue ya consumado, todo fue pagado, y es por eso que hay que creer en Jesús como el Cristo, y Él terminó todos mis problemas en la cruz y en la resurrección, y que ahora estoy juntamente crucificado con Él, y ahora estoy viviendo juntamente con Él. Y eso es lo que tiene que creer realmente el creyente. Y hay que creer en Jesús como el Cristo, y entonces así vamos a poder vivir por el Evangelio, y los que se reúnen de esta forma son realmente la iglesia del Señor, los que se reúnen con esa misma fe, por eso dice la palabra, juntos, unánimes. Podemos estar juntos, pero no estar unánimes. Podemos estar juntos, pero no estar en un mismo sentir, ¿sí? Y lo que Dios quiere establecer es que estemos juntos, pero unánimes, un mismo sentir, una misma forma de pensar, la mente de Cristo, dice la palabra. Amén. Por eso dice que llevemos todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Hay que creer en Jesús como el Cristo. Así vamos a poder vivir por el Evangelio, y los que se reúnen de esta forma, entonces somos la iglesia. Y hay algo claro hoy en el mensaje de proclamar claramente que Jesús es el Cristo. Ha desaparecido realmente esta fe hoy en día de las iglesias. Esta fe se está desvaneciendo. No se predica que Jesús es el Cristo. No se está predicando la resurrección. No se está predicando el arrepentimiento de los pecados. Se están predicando otras cosas. Y es algo que tenemos que rescatar. Ha desaparecido la fe del creyente, que ya todos los problemas ya se terminaron a través de la cruz y la resurrección. Y también esta fe está desapareciendo de los púlpitos de la gran mayoría de las iglesias en el mundo, ¿sí? Y es algo que tenemos que defender fervientemente. ¿Cómo vive la nueva criatura entonces? Ya no vive para sí mismo, porque cree que ya todo terminó completamente, y vive por el Señor, ¿sí? Porque entendemos que somos peregrinos en este mundo, ¿sí? Que estamos de pasadita nada más, pero que nuestra morada celestial. ¿Puedes creer eso? Amén. ¿Sí lo crees? Amén. Tu amén no lo dice. Amén. Aleluya. Amén. Amén. ¿Sí? Amén, no lo veo, no lo veo. ¡Ando! Aunque lo puedas gritar, pero no creer. Amén. Amén, así mismo. ¿Ah? Así que Dios sabe, Dios conoce tu corazón y conoce. Yo puedo estarlo aquí predicando y no creerlo. ¿Ah? Entonces tenemos que, por eso el creer es hacer. Amén. ¿Sí? Es amar, perdonar, dar tu vida por los demás. Amén. ¿Qué significa vivir para el Señor y el Evangelio? Que podemos ver en las últimas partes de los 4 Evangelios. Fíjate bien, esto es bien importante. Las últimas 4 partes de los 4 Evangelios lo podemos ver desde el deseo del Señor. Mateo 28, ir y hacer discípulos. Marcos 16,
predicar este evangelio a toda criatura. Lucas 24, este evangelio de arrepentimiento será predicado en todo el mundo. Y Juan 21, apacienta mis ovejas. Y Hechos 1:8, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y desde el momento en que Dios nos llamó para la evangelización mundial. Y entonces las personas que viven para salvar el mundo, viven para el Señor y para hacer la evangelización y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la vida del creyente, esa es la vida del salvo, esa es la vida del que está dispuesto a dar su vida por Cristo. Amén. 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 Que entendemos lo que Dios nos deja al final de cada evangelio, ¿sí? Pero si no lo tenemos aquí bien grabado en nuestro corazón, entonces no vamos a hacer la obra redentora de nuestro Señor. Vamos a la lección 14. No sé si, yo creo que ahora no vamos a tener 5 minutos. 5 minutos, ok. Sí, 5 minutitos tenemos de receso. No podemos salir, pero aquí levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Amén. Amén. Ese amén no me motiva. Santo.